el diodo semiconductor. Este diodo es un dispositivo utilizado en absolutamente todos nuestros aparatos electrónicos y generalmente está hecho de silicio o de germanio. Este es su símbolo y esta es su apariencia física. ¿Para qué se usa? ¿Cómo se utiliza? ¿Por qué es tan importante? Te lo voy a explicar en este video. Absolutamente todos los aparatos que utilizamos hoy en día funcionan con diodos, particularmente las fuentes de tensión, los cargadores, por ejemplo, los eliminadores y muchos otros aparatos. En función de sus propiedades eléctricas, podemos clasificar a los materiales en tres grupos: conductores, semiconductores y aislantes. Los materiales conductores son aquellos que permiten fluir la corriente eléctrica fácilmente. Por ejemplo, el cobre, el oro, el hierro. Es por esta razón que los cables son de cobre. Los materiales aislantes son aquellos que impiden el paso de la corriente. No conducen corriente en condiciones normales. Por ejemplo, los plásticos, la madera, el cristal. Es por eso que la cinta de aislar es de este material. Pero el semiconductor es un material distinto. Es un material que está en medio de las dos categorías anteriores. Es decir, en estado puro no es ni buen conductor ni buen aislante. Es el perfecto equilibrio, como diría nuestro compa Thanos. Los más comunes son el silicio, el germanio y el carbón. ¿Alguna vez has utilizado uno de estos? Estos torniquetes solamente te dejan avanzar en una dirección, pero si intentas regresar por ahí es prácticamente imposible, no te lo permite. Ahora, imagina que tú eres un electrón. Si te mueves, vas a crear electricidad. Y este torniquete es el diodo que solamente te permite avanzar hacia una dirección, pero no te permite regresar. La función general del diodo rectificador es dejar pasar la corriente que circula a través de él en un solo sentido, o detenerla. La polarización se refiere al uso del voltaje en corriente directa o corriente continua para establecer las condiciones de operación de un dispositivo. Es como lo conectas, pues. Con el diodo solamente hay dos opciones: conectarlo en directa o conectarlo en inversa. Como puedes observar, el diodo tiene dos conectores solamente hay dos patitas. Una corresponde al ánodo y otra corresponde al cátodo. Te voy a dar un tip para que te lo aprendas fácilmente. Como puedes ver, el diodo tiene una rayita blanca y su símbolo también tiene una línea que está en donde apunta la flechita. Esta línea hace una K con la flecha. Entonces así puedes identificar el cátodo, como si se escribiera con K. Tenemos en esta simulación dos circuitos. Uno tiene un diodo conectado en inversa, es el de la izquierda, y el de la derecha es un diodo conectado en directa. Los circuitos son exactamente los mismos, solamente cambia en ese sentido del diodo. Están polarizados de forma diferente. Ahora voy a correr la simulación y quiero que veas que en el único en el que fluye corriente es en aquel donde el diodo está polarizado en directa. El otro, simplemente el diodo no permite que la corriente fluya porque está polarizado en inversa, y esto impide el paso de los electrones. Vamos a volver un poquito al ejemplo del torniquete. Cuando vas a pasar por ahí tienes que darle un empujoncito, tienes que empujarlo un poquito para que te permita atravesar. Entonces vas a poder pasar. Si te quedas ahí parado en medio del torniquete, pues en realidad no vas a llegar a ningún lado. Entonces tienes que hacer un pequeñito esfuerzo para poder atravesarlo. Exactamente de la misma forma hay que aplicar en los diodos algo que se llama potencial de barrera. De esta forma los electrones van a empezar a fluir a través de él. Si este potencial de barrera no se aplica, simplemente los electrones se van a quedar ahí y no se van a mover para nada. Este potencial de barrera regularmente es de 0.7 volts para el silicio.
Los diodos de germanio regularmente utilizan menos tensión, entonces tenemos que aplicar un voltaje mayor a este para que nuestro diodo comience a funcionar y comience a conducir corriente en una dirección. Si le aplicamos menos de 0.7 volts, el diodo simplemente no va a conducir. Ahora vamos a analizar la gráfica para interpretar el comportamiento general del diodo semiconductor cuando está polarizado en directa. Esta parte de la gráfica muestra en el eje horizontal el voltaje y en el eje vertical la corriente. A medida que yo voy aplicando más voltaje y me acerco a los 0.7 volts, que es mi potencial de barrera, la corriente comenzará a fluir cada vez un poquito más. Cuando yo paso estos 0.7 volts, la corriente se dispara como gorda en tobogán y va a pasar toda la que tú le mandes a partir de estos 0.7 volts. Esta es la zona interesante, esta es la zona donde comienza a funcionar nuestro diodo. Ahora quiero que veas este circuito. Básicamente es un diodo que está en directa con una resistencia y su fuente de tensión. Cuando lo echo a andar, pues como está en directa, los electrones van a fluir. Pero voy a añadir algo que es un voltímetro. Va a medir cuál es el potencial de mi diodo. Si te das cuenta, el potencial que está consumiendo el diodo es de 697 milivolts, casi los 0.7 volts. Este es mi potencial de barrera que yo tengo que superar para que el diodo comience a conducir. Nota cómo yo estoy modificando el valor de la fuente. Tengo por ejemplo 100 milivolts, 200 milivolts y en realidad no está conduciendo el circuito. Cuando pongo 300 milivolts como que quiere empezar a conducir, pero una vez yo paso los 0.7 volts, el diodo comienza a conducir y ahí puedo ir modificando el valor de la fuente. 1 volt, 2 volts, 4, 5 y va a comenzar a conducir con normalidad. La polarización en inversa es básicamente lo opuesto que en directa. En esencia evita que la corriente fluya a través del diodo e impide el paso de los electrones. Pero en caso de que se aplique un voltaje muy grande, puede haber algo que se le llama ruptura en inversa. Se produce un efecto avalancha y esto puede dañar el diodo, es decir, va a dejar de funcionar. Es como si intentaras pasar por ese torniquete en dirección opuesta a donde te lo permite y aplicas una fuerza tan grande que prácticamente lo rompes o lo destruyes, lo dejas inservible y te endeudas con el dueño. No lo haga, compa. Ahora vamos a analizar la gráfica del diodo en inversa. Cuando el diodo se polariza en inversa hay una corriente muy pequeña, muy pequeñita, en serio bien pequeñita, que pasa por él. Lo más pequeño que se te ocurra. Prácticamente la corriente es nula. Si vamos aumentando el voltaje, llegaremos a un punto de ruptura en donde la corriente en inversa se va a incrementar muy rápido. Si llegas a este punto, tu diodo pues ya valió cheto, ya se descompuso. Si juntamos el comportamiento de estas dos gráficas en directa y en inversa, tenemos la gráfica completa del diodo y ese es su funcionamiento general. Prácticamente ya sabes cómo funciona el diodo, pero ¿por qué son tan importantes los diodos? ¿Qué uso le podemos dar? ¿Para qué nos pueden servir? Te voy a contar una anécdota que a mí me pasó con un teléfono que yo utilizaba. Resulta que cuando no tenía smartphone, utilizaba un teléfono un poco antiguo. Ok, no tan antiguo. Mi cargador se descompuso, entonces yo intenté conectar los cables, pero lo hice de manera incorrecta. Entonces, en lugar de que la corriente fluyera en el sentido correcto, la corriente fluía al revés. Cuando intenté cargar mi teléfono, pues dejó de funcionar. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Había recibido corriente de forma inversa y se descompuso. Probablemente la pila se polarizó o el centro de carga pues valió porque ya no cargaba y la pila tampoco funcionaba.
Si este teléfono en su centro de carga hubiera tenido diodos de protección, eso hubiera impedido que la corriente fluyera de forma inversa y eso le hubiera salvado la vida a mi teléfono y a mí de paso, pero no los tenía y desafortunadamente yo lo conecté al revés, entonces el teléfono fue F. Muchos de los circuitos que hoy en día utilizamos ya vienen con protecciones de diodos para que la corriente no fluya en un sentido diferente al que debe fluir, y es uno de los usos más importantes que se le da a estos dispositivos para protección de nuestros circuitos y nuestros aparatos electrónicos. Una manera muy sencilla de identificar si un diodo funciona o no es con el multímetro. Tenemos nuestro diodo, la franja blanca está apuntando hacia arriba y lo que hacemos es en nuestro multímetro buscar la figurita del diodo que está aquí. Seleccionamos y lo que va a hacer el multímetro básicamente es probar si este dispositivo funciona. Se supone que la corriente solamente debería fluir en una dirección, que es esta. Entonces lo que hacemos es poner las puntas de esta manera, porque en directa la corriente va del más al menos, es decir, de la punta roja a la punta negra, y lo que nos va a arrojar es un voltaje, regularmente es el potencial de barrera. Si nosotros invertimos el diodo o invertimos las puntas, en teoría no nos va a salir nada y efectivamente no nos da ningún voltaje, dado que está conectado en inversa. En directa nos da nuestro potencial de barrera, que es alrededor de 0.7 volts, en este caso es 0.6 el que nos marca, y en inversa no nos da nada. Eso quiere decir que el diodo funciona correctamente, solamente deja pasar corriente en una dirección y en inversa no deja pasar corriente. Si tienes un multímetro como estos, es básicamente lo mismo. La forma del diodo está por aquí, lo pones así y te tendría que dar el mismo resultado exactamente. Si ya llegaste a este punto, tú ya conoces el funcionamiento del diodo. Recuerda que conduce en directa, no deja pasar corriente en inversa y requieres un potencial de barrera de al menos 0.7 para los diodos de silicio. Ahora vamos a explicar un poco las aproximaciones del diodo, que son 3. Y estas son maneras en las que nosotros podemos representar los diodos dependiendo del uso que le vayamos a dar. La primera aproximación o modelo ideal es la menos precisa, es la más básica, por así decirlo. Se representa como un interruptor, entonces representamos como un interruptor cerrado cuando está en directa y un interruptor abierto cuando está en inversa, porque cuando está cerrado conduce y cuando está abierto no conduce. Ahora, ¿cómo vamos a usar esta aproximación? Si las corrientes y las tensiones que vamos a utilizar son un tanto elevadas, 100, 200 volts por ejemplo, entonces no hay ningún problema porque aquí no estamos considerando el potencial de barrera. Solo consideras que si está en directa es como un circuito cerrado que conduce y si está en inversa es como un circuito abierto que no conduce, nada más. La analogía es bastante sencilla porque si te das cuenta, cuando yo cambio los diodos por unos switches, uno está abierto y otro está cerrado, el comportamiento es exactamente el mismo. Es por eso que la primera aproximación se representa como interruptores abiertos o cerrados. Aquí no estoy considerando el potencial, no estoy considerando nada más que si la corriente fluye o no. Es una representación muy sencilla. La segunda aproximación es un modelo práctico. Aquí ya incluimos un potencial, que es el potencial de barrera de nuestro diodo, y se representa con esa fuentecita. Cuando el diodo está en directa, tenemos esa fuentecita que es regularmente de 0.7 volts y un switch que está cerrado. Cuando el diodo está en inversa, pues no conduce, así que el circuito sigue siendo un switch abierto. Esta aproximación es ideal cuando los voltajes que vamos a utilizar en nuestro circuito son un poquito bajos. Por ejemplo, 5 volts, 10 volts. Aquí ya las diferencias de voltaje sí importan y es por eso que la segunda aproximación es perfecta, porque vamos a considerar nuestro potencial de barrera. La tercera aproximación es el modelo más completo del diodo.
Aquí, además de que incluimos lo de las anteriores, la representación con un switch abierto o cerrado, nuestro potencial de barrera que es de 0.7 volts, también vamos a considerar una resistencia interna del diodo. Todo dispositivo tiene resistencia. Sin embargo, cuando está indirecta, la resistencia es muy pequeñita, dado que deja fluir la corriente de forma normal, sin problema. Pero cuando está en inversa, es muy elevada. Es por eso que la corriente no circula en inversa. Esta aproximación es ideal para todas aquellas personas que trabajan con diseño. Por ejemplo, que realizan circuitos ya más específicos, algunas placas en PCBs o circuitos que utilizan voltajes muy pequeñitos, otro tipo de tecnología, porque tenemos que considerar estas resistencias internas de los dispositivos. Esta es una demostración súper sencilla de cómo opera el diodo básicamente. Tenemos un circuito bastante sencillo, solamente es un LED, un diodo y mi resistencia de protección. Están conectados todos en un circuito a una fuente de 5 volts, creo que son 5.3. Entonces quiero que veas la posición en la que está mi diodo. Si te das cuenta, la rayita blanca está hacia abajo. Eso quiere decir que el diodo está polarizado en directa. Entonces, nota qué pasa cuando energizo mi circuito. El LED enciende sin ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la dirección del diodo. Ahora en lugar de así, lo voy a poner así. Va a estar polarizado en inversa. Nota cómo ya no encendió a pesar de que sigue todo conectado igual. Y este es básicamente el funcionamiento del diodo. Va a permitir pasar la corriente solamente cuando esté conectado en directa. Recuerda que la línea blanca del diodo es hacia donde va a ir el flujo de corriente. Ahora con el multímetro vamos a medir la tensión que está pasando por nuestro diodo. En teoría, como es un diodo de silicio, debería de ser alrededor de 0.7 volts. Lo que vemos son 0.5 volts. Está un poquito abajo del valor que normalmente es de 0.7, pero es un voltaje correcto. Si nosotros le aplicamos una tensión menor que este voltaje, que es el potencial de barrera, pues simplemente no va a conducir. Recuerda que el diodo semiconductor es un dispositivo que nos permite o nos impide el flujo de la corriente dependiendo de cómo está polarizado. Si está polarizado en directa, permite el paso de la corriente a través de él. Si está polarizado en inversa, no va a permitir que pase la corriente a través de él. Recuerda que hay tres aproximaciones. La primera, que solamente es como un switch abierto o cerrado dependiendo de la polaridad. La segunda, que involucra el potencial de barrera, además del switch abierto o cerrado. Y la tercera, que también involucra la resistencia interna del diodo. Dependiendo de lo que vayas a hacer, es que puedes elegir alguna de estas aproximaciones. El potencial de barrera es muy importante que lo tengas en mente, porque si estás debajo de ese potencial de barrera, simplemente el diodo no va a funcionar. Una vez pasas el potencial de barrera, tu diodo va a empezar a conducir corriente con normalidad. También recuerda que si está en inversa y aplicas una tensión muy grande, lo que vas a hacer es descomponer el diodo y se va a crear un efecto avalancha, en donde el diodo, aunque esté en inversa, va a conducir corriente porque tú ya le pusiste tanta fuerza que prácticamente lo rompiste. Esta es la gráfica del diodo en la que puedes analizar su comportamiento tanto en directa como en inversa. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya agradado y hayas comprendido un poco más cómo funcionan los diodos. Te invito a que cheques en mis páginas de Instagram y de Twitter, en donde estoy subiendo pues unos ejercicios para que puedas practicar, y también te invito a que le des like si te gustó este video y te ayudó a comprender un poco mejor el funcionamiento de estos dispositivos, y te invito a que te suscribas para que estés al pendiente de cada que suba videos con este tipo de explicaciones. Te mando un saludo y recuerda, no dejes de aprender. Chao.